El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto, gracias por acompañarnos una vez más. Yo les quiero, Dios, con indisimulada emoción, faltan 2 programas para 600. Vamos en el programa 598, algo que empezamos hace 15 años. La 15ª temporada es que empezamos con María García, que seguimos con Daniel Rosich, que empezamos esta historia desde hace mucho tiempo, cuando estábamos con Nando en el programa Vértigo y con audios y videos de Trantel, la empresa alemana, viejo por supuesto, pero en una calidad naturalmente como si fueran películas, un contenido conceptual realmente importante, con ejemplos realmente buenos. Ahí fue el inicio, digamos, en la seguridad vial. Después de ahí en más me fui para Canal 12, donde estuve en Bien Despierto se llamaba. Después de eso en el noticiero de la mañana temprano de Canal 12 también. Después hicimos el programa, pasamos al Nuevo Siglo con María. Después se sumó Daniel Rosich, pero definitivamente estamos y seguimos directamente vinculados, lejos del automovilismo deportivo, cosa que también hicimos en el programa Vértigo con Nando. Metíamos algunos capítulos de ese tema. Se terminó la historia dedicada al 100% a la seguridad vial. Y lo hacemos, y lo hago de manera muy feliz, con un saldo que realmente es muy importante, fundamentalmente por el contenido social, me lo habrán debido decir muchas veces, y porque nos recibe la gente de maneras excepcionales y distintos lugares del país. Te digo más, hace de esto algo más de un año, más o menos, estando en UNACEP. Yo era secretario general ejecutivo de UNACEP, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y hay una maestra de la escuela número 39 de Guichón, la escuela de tiempo completo, que manda unos dibujos y algunas cosas que hacen los niños, como diciendo, no sé, con alguna pretensión de comunicación con alguien que esté de seguridad vial, y con el buen gusto de hacernos saber que los niños trabajaban en ese tema, que naturalmente con impulso de la maestra, que hacían docencia, que tanto pregonamos nosotros para hacerlo acá y en todo el país. Ahí fue que empezamos y pasamos esos dibujitos, esas cosas, y naturalmente fueron muy bien recibidos en la comunidad de Guichón. Pero, viendo esto, me llama la directora del INAU de Guichón, y ahí me mandan una cantidad de materiales ya con unos videos hechos por los chicos y con algo ya más completo, más trabajado directamente, con algo, lo que motivó directamente que yo, en aquel momento me acuerdo que tenía que estar sometido a una cirugía de prótesis de cadera, esperara y prometiera que después de la operación yo iba a ir de visita a Guichón. Me operé el 5 de septiembre, así que calculen, le estoy diciendo que hace un año más o menos. Y tengo una experiencia realmente impresionante. Pero bueno, le quiero mostrar, primero, algunos dibujos y algo trabajado por aquellos niños de Guichón, donde mostraron y empezaron con aquella brigada azul noticiera, que me pareció realmente divina, de los niños, y un trabajo que lo recibimos de una manera tan particular que nos comprometimos, aquello que habíamos prometido era Guichón, ahora con más fuerza todavía. A Marianela, que fue la maestra de la escuela 39, que fue la impulsora de la idea general, el puntapié inicial de este relacionamiento, también las gracias, y pasamos a partir de este momento a ese encuentro que hicimos con los niños de Guichón, con los de la escuela 39, 142 niños en la escuela de tiempo completo, Malo de Guichón, y donde estábamos y llegamos a visitarlos, y hablando estaba con la maestra de UNACEP, que era Elisa Paique, y tuvimos una recepción excepcional, nos invitaron con el almuerzo, lo pasamos muy bien, y el saldo positivo fundamentalmente la participación de los niños en alguien, que cuando mucha gente considera que no es válido o que no sirve mucho que los niños participen en la docencia, nosotros estamos convencidos de que sí, pues son estos los que en casa le dicen al padre y a la madre, en la escuela me enseñaron tal cosa, ¿por qué no te pones el cinturón? ¿Por qué no te pones el casco? ¿Por qué no esto? ¿Por qué tal cosa? Por eso, a partir de este momento, las experiencias que pasamos hace un año con los niños de Guichón, de la escuela 39 y también los de INAU. Otras cosas. Hoy día, el tema de la circulación, caminando en bicicleta, en auto o en moto, es muy peligroso, y es bueno tener claro cuáles son los derechos y obligaciones, como dijo antes Elisa, ¿sí? Quiero que sepan que hay allá semáforos, que seguramente en Guichón no habrá mucho, pero que todas las esquinas de las ciudades, todas las esquinas, el peatón tiene preferencia, todas sin excepción, ¿de acuerdo? Claro, naturalmente estamos acostumbrados a que si te paras en una esquina para cruzar, te paras en el cordón y no te bajas del cordón, los autos ni paran, siguen viaje y ni te respetan ni nada. Pero bueno, en realidad sepamos que esos son los derechos. Y la otra cosa, que la mano derecha
es la circulación y la preferencia absoluta. No todo el mundo puede saber cuáles son las calles principales, por ejemplo, de Guillón. Queremos compartir con ustedes lo que nosotros hemos aprendido. Creemos que nuestra ciudad tiene muchos factores de riesgo, como por ejemplo, velocidad en calles muy transitadas o andar sin luz de noche. Lo que queremos con nuestro trabajo es que la gente prevenga los accidentes de tránsito. El valor de la vida lo damos en cada momento y en cada acción que tenemos. Me he dado cuenta de lo grande que son estos niños para toda esta sociedad, el compromiso que han asumido. Y a los adultos que están aquí presentes, me gustaría pedirles que continúen cultivando ese amor a la vida que está inculcado desde la escuela y que también viene desde los hogares de ustedes. Las palabras de la última niña fueron las que más me han llegado. Somos responsables cada uno de nosotros de las acciones que tomamos. Así que se planificó abordar el tema desde la educación primaria. Caminar por la vereda, cruzar la calle, mirar los carteles e indicadores, interpretar las señales que se hacen mientras estamos en una ruta o tomar un ómnibus. Por ejemplo, son rutinas que forman parte de la vida cotidiana de un gran número de personas. Día tras día muchos de nosotros hacemos estas cosas y pocas veces advertimos que, aunque las hayamos asumido con gran naturalidad, forman parte de la intensa toma de decisiones que desarrollamos las personas en la vida cotidiana viviendo en sociedad. Al andar en moto, siempre hacerlo con casco abrochado. Al esperar el ómnibus en las paradas, siempre hacerlo arriba de la vereda, nunca abajo. Significa reducir el riesgo de la accidente o la muerte. ¿Cómo se hace? Primero educándonos, cumpliéndola y respetando la norma de tránsito. La bicicleta no es un juguete, es un vehículo y como tal tenemos que respetar las normas del tránsito cuando andamos en ella en la vía pública, al estacionar y al doblar. Nuestro proyecto comenzó analizando cómo nosotros los niños nos movemos en la vía pública. La mayoría usa bicicleta para movilizarse. Fue desde ahí que empezamos a analizar folletos, mirar videos y tener charlas con personas que están involucradas en esto, como el director de coche. Buenos días, buenas tardes, queridos televidentes. Volvemos hoy con novedades de estos días, más precisamente con situaciones puntuales del tránsito. En primer lugar, nos llegó la información, un grupo de vecinos de un barrio de nuestra ciudad se reunieron para reclamar más señalizaciones en una esquina muy particular. Esa esquina se conforma por el cruce del camino de tránsito pesado y una calle que es continuación de una avenida, en la cual hoy hay mucho tránsito. Vemos la nota cubierta por Julián. Acá estamos con un grupo de vecinos y vamos a preguntar lo que está pasando. Somos un grupo de vecinos que estamos preocupados por el tránsito de este barrio. Hay muchos camiones que pasan a alta velocidad en estas calles. En este barrio hay 2 canchas de fútbol y un club de niños. Bueno, la cancha de Nacional que está allí y la cancha de Peñarol que está a 1 cuadra. Y después está el club de niños en el que estamos nosotros y no hay una señalización que diga que hay niños cerca jugando o que salen a la calle. ¿Qué solución proponen ustedes? Un cartel cerca que avise que hay niños jugando, que la gente respete más los carteles y las señalizaciones. Que nos cuidemos entre nosotros como personas que circulamos y también a los inspectores, que son los que ordenan el tránsito. Parte de nuestra nota Romina
se presentó en el lugar donde ocurrió el siniestro, entre un camión y un niño que iba conduciendo una bicicleta. Afortunadamente no produjo ninguna lesión grave. Les dejamos con las imágenes y la nota a los involucrados. Hola, aquí estamos en el lugar de los hechos donde ocurrió un suceso que un camión atropelló a un niño. Dale que si no llegamos tarde, vamos. Aquí estamos con la madre y el niño. Señor, ¿usted qué vio en ese momento? Bueno, yo venía en la moto desde aquella esquina y mi gurí se adelantó y el camión lo tuvo que haber dejado pasar. Y entonces ahí fue que ocurrió ese siniestro, que el niño quedó abajo del camión ahí. Y bueno, lamentablemente se quebró el brazo. Ahora ya se está recuperando, pero bueno. Y bueno, y otro pequeño detalle que yo vi de la ventana es que el conductor del camión iba con el celular y no sé si iba hablando TikTok o iba llamando a la esposa, pero eso es muy mal. Yo voy a ir a la policía a decir eso. Bueno, aquí estamos con el conductor del camión. Señor, ¿usted qué vio? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que yo lo tenía que dejar pasar al niño y que iba con el celular contestando un mensaje. Ok, entonces fue culpa de usted, responsabilidad de usted. Sí. Muchas gracias. Esto fue lo que sucedió en este siniestro y le pedimos a la población que no esté tan desatenta con estos detalles y que tenga más cuidado en la próxima. Nos vemos. Nos dejamos con un divertido tren de la Brigada Azul. Esperemos les haya gustado todo el material compartido. Nos vemos muy pronto. Hola, yo soy Guadalupe. Hola, yo soy Romina. Mi nombre es Nadia. Yo me llamo Antonella. Nosotros somos parte de la Brigada Azul. Este año nuevamente estuvimos trabajando con el tránsito y la seguridad vial. Y voy a llegar hacia los más chicos y enseñarles sobre los cuidados que debemos de tener al circular. La información que les brindamos es a través del juego. Participamos en el Club de Ciencia empezando. Debe llegar a muchos niños y a sus familias. Agradecemos cada espacio que tenemos para difundir nuestro trabajo. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Inciso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Emocionante, yo no sé cómo lo vieron ustedes. Esto lo vimos hace un año y algo y realmente
un trabajo excepcional. Yo felicito, doy un beso grande a la directora, a las maestras que colaboraron, que hicieron con los niños, que contagiaron a los niños de este tema tan delicado y tan importante para la sociedad, pero que hicieron algo con tanto ingenio, con tanta dedicación y tanto trabajo del aula y trabajo de convencimiento, que realmente me hace sentir que justificar que valió la pena ir a Guichón. 5.000 habitantes, imagínense lo que es esto, ¿está? Trabajan con un tema de vocación, con un convencimiento de que es lo que se necesita para que estén todos los días mejor y que corran menos riesgos en un lugar donde vivimos tránsito de muchos camiones, las carreteras, estas cosas que a veces no prestan la debida atención, ni ellos a los niños, ni los niños a ellos también, definitivamente, mucha bicicleta, poca señalización por ahí, definitivamente lo vimos ahí en pantalla. Pero bueno, independientemente de estas cosas, y naturalmente ustedes dirán, estuvimos recorriendo y visitando muchos archivos, mirando páginas para atrás. Y ahí nos encontramos con cosas que digo, por eso, cuando vean un tema y hablemos de valores, por ejemplo, o fechas, nos vamos a encontrar que digo, de repente con los discos y los frenos vale X plata, que naturalmente esto hace muchos años atrás costaba una cosa que seguramente no son los precios de hoy. Y también cuando nos referimos en fecha, cuando decimos tantos años para atrás o para adelante, definitivamente, pero presten atención. Creo que muchas cosas no han cambiado conceptualmente. Posiblemente sistema de frenos un poquito más modernos, que ya la mayoría de los autos ya vienen casi todos ya con discos de las 4 ruedas, pero no importa. Igualmente hay algún tipo de freno un poco más automatizado, además del tema ABS, que en algún momento vino hace unos años, pero definitivamente vale la pena escucharlo, porque el concepto general es de lo que pasó antes y lo que pasa hoy día igual, por la falta de atención, por la falta de mantener la distancia que como corresponde, y por olvidar cantidad de cosas, que la falta de precaución y desconocimiento de la ruta para decir por qué me va a pasar y por qué pavimento estoy circulando, y de ahí las consecuencias. Como digo siempre, usted sabe, si sale la ruta el asfalto es negro. Negro brillante significa una cosa o sugiere algo, y negro mate sugiere otra cosa que parece más abrasivo. Definitivamente es importante saber por qué tipo de piso estamos recorriendo, estamos andando, que seguramente de ahí más van a ser los resultados y la manera de conducir y actuar con las distancias correspondientes. ¿De acuerdo? Por eso veamos esto que lo vimos hace unos cuantos años ya y que realmente tienen plena vigencia. Hablar de los frenos y cómo frenar es la idea que tuvimos para hoy. En realidad es un tema que no todo el mundo sabe, ¿eh? Más allá del reconocimiento general de aquel pedal del medio de los que componen la pedalera de un automóvil, en realidad la gente no tiene claro de qué manera, cuándo y cómo, porque no hay una receta. Nadie le puede decir, frenamos y apretamos el pedal 2 centímetros de recorrido o 1,5 o lo que fuera. Tampoco le podrán decirlo, apretémoslo con 1,5 kilos o con 2 kilos de presión. Cada frenada es diferente a la otra. Por eso, a partir de este momento, bueno, hablaremos de este tema. Los frenos y la frenada es lo más importante que tenemos para resolver desde el mismo momento que empezamos a manejar. Bien, los autos vienen equipados con frenos en las 4 ruedas. Lo más normal de todo es que tengan discos en las ruedas delanteras y frenos de campana o tambor atrás. Esos frenos de disco en las ruedas delanteras, que nosotros llamamos los frenos de última generación, frenos que salieron equipando el primer auto de serie ya por 1956, un Austin Healey. Pero bueno, los autos de alta performance, los autos de más costo de otro nivel, naturalmente están equipados con discos en las 4 ruedas y eventualmente con discos ventilados, o sea, discos que permiten que pase aire por dentro para tratar de bajar la temperatura y conseguir más eficiencia en la frenada. Pero bueno, los discos de freno tienen también su desgaste y hay que mantenerlos, y como todas las partes del auto requieren determinado tipo de cuidado. La frenada, para todos, parece ser una incógnita. No sabemos exactamente. Como dije antes, por ahí no tenemos la receta para decir de qué manera se consigue la eficiencia. No hay una receta. Cada piso es diferente, cada frenada igual, porque nos podemos encontrar con pavimento de asfalto, otro de hormigón, balastro o lo que fuera, con pavimento seco, pavimento mojado. La historia pasa a ser totalmente distinta en cada una de esas intervenciones. Si nosotros estamos normalmente bien, un segundo pasa entre que nosotros divisamos algo, ahora lo traemos a nuestro cerebro, damos la orden al pie derecho para apretar el freno y, como dije, pasó un segundo. A 100 km/h son 28 metros. A partir de ese momento tenemos que empezar a parar.
y la frenada por otra parte se calcula a un 70% de eficiencia, por lo que le dije del pavimento ondulado, por algún tipo de suciedad, por el neumático que se va gastando, por los amortiguadores. Usted tiene claro cuánto es la distancia que tenemos que tener entre autos si venimos, imagínese, de los balnearios en pleno verano, un domingo a las 10 de la noche, y venimos separados entre autos y todos a 100 km por hora. ¿Sabe cuánto es? La mitad en metros de la velocidad en kilómetros. Debería ser 50 metros entre autos. Esto que yo les digo parece una fantasía, porque en realidad todo el mundo dice, no, pero ¿cómo? Si yo venía a la carretera y veníamos separados por 10, 15 metros o 20. Sí, naturalmente que sí. Ahora, de vez en cuando, también las páginas de los diarios, los programas de televisión o de radio se llenan de noticias con choques múltiples. ¿Por qué? Porque nadie guardaba la distancia reglamentaria. Pero le digo más, la distancia conveniente, que es lo más importante. La distancia que dice el sentido común debería ser aquella que nos permitiera parar. Pero bueno, ¿cómo hacemos nosotros cuando realmente se hace imposible? Cuando encontramos que la policía te dice vamos, 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 haciendo ademanes para que nosotros agilitemos el tránsito. Bueno, en realidad es así, porque entorpecer el tránsito también es infracción. Pero yo digo, a esta altura de mi vida, si no veo no voy, y si no estoy seguro tampoco. Por lo tanto, voy a usar o a utilizar algún tipo de trucos para tratar de que estas cosas sean diferentes y me den resultado. Y por lo tanto, en vez de tomar como referencia los faroles de freno del auto que va delante mío y está muy cerca, busco la referencia del cuarto, quinto o décimo auto. Allá, cuanto más lejos, mejor. Y tenga claro que cuando aquel haga simplemente una guiñada con las luces coloradas de los frenos, de ahí en más y para atrás, todos vamos a tener que hacer lo mismo en algún momento. Por eso digo, esta distancia que nosotros debemos tener deberá darnos un beneficio, la referencia que busquemos. Nos dará un beneficio para achicar y para contar que el tiempo de reacción sea el más apropiado y nos permita parar. Independientemente de eso, si usted frena con la debida anticipación, seguramente le sobra tiempo y podrá mirar por el espejo. Y si nuestro vecino, el que viene atrás, no tomó las mismas precauciones, nosotros administraremos la frenada para dejarle lugar y tratar de no ser embestido por el tema de alcance. Por eso digo, los frenos, independientemente de esto, requieren un mantenimiento. Los autos de hoy día, cualquier auto dura el juego de pastillas más de 50.000 kilómetros. Usted cambia el primer juego de pastillas. En los autos muy modernos y medianos, la mayoría requiere que después del segundo juego de pastillas se cambien los discos porque están muy finos. En otros, los de antes, los discos son gruesos y algún mecánico le puede decir, ¿qué hacemos? ¿Ponemos los discos nuevos o los rectificamos? A usted es como si le hablaran en japonés. Lo que sí tiene claro, que más caro que nuevo no hay, ¿verdad? Y por lo tanto, por ahí dice, quedan bien. Y le dan una peladita a los discos y vuelve a ponerle, entre comillas, horas extras a esos elementos que dramáticamente hablando separan la vida de la muerte. Por eso, un consejo, cambie los discos, ponga pastillas nuevas, porque en realidad en autos comunes y corrientes, los dos discos con las correspondientes pastillas seguramente cuestan menos que 2.000 pesos. Y por lo tanto, creo que es un buen consejo que tengamos estos elementos del auto en la mejor condición posible. El ABS tiene un sensor que mide docenas de veces por segundo la velocidad de giro de una rueda mientras frenamos. Cuando ve que la rueda empieza a derrapar, envía una señal a la centralita electrónica, que es el cerebro del sistema antibloqueo, y aquí, en milésimas de segundo, se calcula la presión de cada rueda para que pueda frenar sin patinar y la aplica al sistema hidráulico de ese freno. Lo que percibe el conductor es una ligera vibración. Esta vibración es el sistema de microfrenada de ABS, que permite que la rueda de algún modo quede liberada y siga girando. Este sistema fue inventado hace aproximadamente unos 30 años. Gracias a él mismo se han salvado muchas vidas, al convertir lo que podría ser un grave accidente en una frenada segura. Los vehículos fabricados desde el año 2004 ya lo tienen incorporado, un elemento fundamental para nuestra seguridad. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag.
Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur, Cedimo. En la nota anterior, el viernes pasado, cuando empezamos y lanzamos al aire aquella nota con el director, con Germán Benítez, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, hubo un tema que la nota se nos terminaba el tiempo, no tuvimos oportunidad de charlar sobre las bicisendas y las patinetas concretamente. Pero bueno, de alguna manera y por pedido fundamentalmente de los usuarios y de algunos que no son usuarios, pero que las patinetas le molestan, las ciclovías, hay de algunos errores donde el ciclista se toma atribuciones que considera tener y que el automovilista cree que no, y las reglas de juego no están claras, porque falta algunas señales que haya, digamos, que haga detener al ciclista porque hay alguna arteria corresponde, que esperen un poco, que no se puede tener el tránsito para que pasen dos bicicletas, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero hay otros lados donde realmente el ciclista tiene clara preferencia, el automovilista le molesta, definitivamente la cosa pasa por ahí. Pero las patinetas y las patinetas eléctricas son un tema muy particular. Muy particular, lo dijimos mucho tiempo. Los motores eléctricos son digamos, un torque permanente. Lo que quiero decir que si andan a 45 kilómetros por hora y no tiene algún limitador puntual o particular, o capaz que se pueda sacar, que yo no lo conozco técnicamente, aceleran y de 0 a los 45 están ahí enseguida. Por lo tanto, son elementos con mucho cuidado de potencia, aceleración y de relativa velocidad alta para andar en circunstancias en las que por ahí mismos lugares donde también participan peatones o están más descuidados que en el tránsito común y corriente. Por eso, vamos a pasar unos minutos nada más de unas experiencias recogidas en España, no son de ahora, son desde en algún momento de que empezaron las patinetas hasta el día de hoy, y de cualquier manera creo que vale la pena que ustedes lo vean. A partir de enero, los patinetes eléctricos van a ser considerados oficialmente vehículos ligeros. El aumento de accidentes y el uso que se hace de ellos va a obligar a tener seguro y a cumplir la normativa. Las multas van a llegar hasta los 2.000 euros. Nos lo explica mejor Raquel Duba. En España circulan más de 5 millones de patinetes eléctricos. Se han ido introduciendo progresivamente nuevas normas para garantizar la seguridad. A partir de enero de 2026 será obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil. ¿Nos deja por favor su documentación para comprobar si el monopatín está homologado y está bien? Los vehículos de movilidad personal ya no son un juguete. Deben cumplir unos requisitos técnicos y unos estándares de seguridad. En estos patinetes, pues lo primero que vamos a comprobar casi siempre va a ser la velocidad, ya que muchos de ellos lo tienen trucado y superan más de los 25 kilómetros. ¿Sabes que no cumple algunos de los criterios? Como que tienes que tener encendido el cuenta kilómetros y tienes que tener la luz trasera y la luz delantera. La multa ascendería a 60 euros, que si lo hace con pronto pago sería 30 euros. ¿Va a querer usted firmar? El boom comenzó después de la pandemia. Todos los días voy en patinete porque trabajo aquí al lado y me es muchísimo más fácil ir en patinete que ir en transporte público. Estos conductores no necesitan ninguna licencia. Ese es el problema, que hay gente que se incorpora a una calzada sin que nadie le haya dicho cuáles son las señales de peligro, cuáles son las señales de obligación. Se les controla y se les vigila igual que cualquier otro vehículo. Fíjense en estos dos jóvenes subidos en un patinete. Al llegar a este semáforo, cruzan por el paso de cebra como si fueran peatones. Es una de las infracciones más comunes. No pueden ir dos, no pueden llevar auriculares, circular por zonas que no sean adecuadas, pues por aceras, saltarse un semáforo. El número de sanciones ha ido en aumento, también el de accidentes. Lo que más hay son accidentes con daños o con lesiones leves. Graves,
hemos pasado de 4 en el año 2019 al año pasado, por ejemplo, 26. Hacemos una investigación para ver cuál ha sido la responsabilidad. La ley sigue avanzando. A partir de 2027, todos los patinetes deberán llevar esta placa, un certificado de circulación emitido por la Dirección General de Tráfico. Patinetes que se vendan a partir de 1 de enero del 24 ya tienen que tener un certificado de características y una placa de montaje. Como este es anterior, no tiene que llevarlo. Ojo, pero podrá circular con él hasta enero del 27. Las sanciones por incumplir las normas pueden llegar hasta los 1.000 euros, pero lo más importante siempre es circular con responsabilidad. El año pasado en España perdieron la vida 14 personas en accidentes con patinetes eléctricos. Raquel Duba, Noticias 4. Días atrás, un accidente, un siniestro que llamó la atención. Por la calle Sarmiento, hacia la Rambla, venía circulando un SUV, digamos, de aquellas Daihatsu cuando vinieron, en algún momento eran un poco finitas y un poco altas, que llamaban la atención y uno pensaba de repente que por ahí no tenían la mayor estabilidad o las indicadas para hacer piruetas importantes o para andar más o menos rápido. Bueno, ahora esto que vemos en imágenes, esto es algo inusitado, algo insólito de alguien que venía a una velocidad que no doblaba, ahí no doblaba ni el campeón nacional de rally, ni naturalmente siguió viaje en otra historia y no te pega contra pasa el cantero central. Ahí hay un auto que viene en sentido contrario y se salva milagrosamente después que este auto fue dando vuelta, qué sé yo, y pega el auto en unas, que son volardas, ahora se llaman, unas limitaciones que están en limitar, separar los autos de las bicicletas, qué sé yo, la circulación. Y bueno, y lamentablemente le pegan a un señor y lo lastiman, le quiebran una pierna, qué sé yo. Yo, mire, cuando saco las conclusiones del tema, no quiero hablar en estos momentos de alguien que está todavía con lesiones o que está con la justicia o que tenga cosas que están graves, que en realidad las imágenes son más elocuentes que mis palabras. Lo que sí quiero decir es esto. Lo dije antes cuando el siniestro de Cutsa, cuando no nos subió por Avenida Brasil, se dio derecho y siguió para la playa. ¿Sabe una cosa? En la Avenida Brasil yo no me siento allá enfrente de la Rambla ni en chiste. Y acá en Sarmiento para abajo tampoco. Porque puede pasar esta cosa, 1 en 1000 puede pasar, pero pasó, ¿de acuerdo? Por lo tanto, buscar lugar donde los autos, por cualquier sea la razón, por el alcohol, porque se rompe, porque se duerma, por el teléfono celular o por lo que fuera, no, el auto sigue derecho y a mí no me pueden invocar porque ahí estoy tomando las precauciones del caso y busco la defensa, no sé, la distancia, de lo que fuera. Pienso que en este caso, a veces son las situaciones, aparecieron 2 botellas de cerveza, si me dicen que las cervezas son el alcohol más fuerte para que vengan, y no, pero vaya a saber si esas 2 cervezas son el principio y el final o son la consecuencia de algo que realmente lo vemos. Lamento mucho, gente joven que asume un riesgo con un desconocimiento pleno y absoluto de lo que puede pasar. Falta de respeto, un desconocimiento del concepto donde está el riesgo, la pérdida del riesgo, y pasan este tipo de cosas. Yo creo que nadie quiera matarse, ¿de acuerdo? Y no que necesariamente alguien quiera hacer daño a terceros, tampoco. Pero las cosas pasan. Pasa por un estado de pérdida total del dominio del conocimiento y de la razón. Y pasan este tipo de cosas. Esto que yo quiero hacer en este momento, y no es un rezongo, sino un llamado a la racionalidad de las cosas y para tratar de que aquellos que se ubiquen mejor, porque siempre hay algunos que pasen estas cosas, que corren riesgos y hacen generar situaciones peligrosas como esta. Y seguimos revolviendo el baúl de los recuerdos. Y allá,
encontramos algo que hicimos con Arturo Borges hace muchos años, y sobre todo que en la memoria de mi querido amigo Arturo Borges, recientemente desaparecido, habíamos hecho aquel programa llamado Tiempo de Reacción. Estábamos juntos en la escuela de conducción que tenía Arturo y que yo daba una mano de vez en cuando, que llamaba ISEP, ¿no? Y bueno, un programa que hicimos con la dirección del amigo Corvo, en Canal 5, Tiempo de Reacción. No tuvimos un tiempo largo, pero fundamentalmente el tema era las ganas de hacer algo en favor de esto, de la seguridad vial, y de estar presentes como una continuidad de lo que Arturo hacía ya con esa escuela de conducción. Por eso vamos a ver este video, que es parte de nuestra relación y parte del recuerdo. Está impuesta en los colegios, o puesta de manera curricular en colegios, en universidades, y eso hace que el público sea exigente y que la industria apunte, porque hay una brecha de mercado que realmente sería consumidor de esos productos, apuntando, bueno, digamos, a no tener accidentes, no, a conservarnos o a alargarnos la vida de cualquier manera. Sí, porque ella es la otra punta. Por un lado tenemos tecnología que procura que la conducción sea más segura, pero por otro lado quien la conduce no lo ve así, ¿verdad? Exactamente. Imágenes espectaculares vemos a continuación. Hasta no hace mucho, la industria del automóvil consideraba que el tema de la seguridad no le interesaba mucho a quien iba a comprar un vehículo. Pero no es verdad. Siempre hubo conductores interesados en saber cuán seguro es un coche, y hoy más que nunca. La seguridad de un automóvil es actualmente un poderoso argumento de venta. Saber que un automóvil está al día en lo que respecta a la seguridad es cada vez más importante para quien va a comprar un coche. La seguridad en el automóvil es el fruto de una larga evolución. Lo importante no es, naturalmente, proteger el automóvil, sino a los pasajeros. Así surgió la zona de deformación. Su función es absorber la mayor cantidad posible de energía cuando un vehículo choca, y ello no solo en el caso de una colisión frontal, sino también de costado o en diagonal. Una y otra vez se realizan pruebas de choque. Los técnicos estudian también detenidamente las colisiones de costado y las caídas sobre el techo. Prioridad para los ingenieros tiene la cabina de los pasajeros. Esta tiene que ser lo más rígida posible y ofrecer un máximo de protección. Para poder abrir fácilmente las puertas luego de un accidente, es necesario que los marcos se deformen lo menos posible y que las manijas funcionen también después de un choque. También se debe prestar atención al interior de un coche. Muchas partes de la cabina pueden ser fuente de peligro para el conductor y los pasajeros en caso de colisión. Tanto en los costados como en el fondo del auto se han tomado una serie de medidas de seguridad resultado de las investigaciones de seguridad. Superficies lisas y asideros que no sobresalen hacen más segura la cabina. El objetivo de los constructores es que los pasajeros, en caso de colisión, tengan el menor contacto posible con el interior de la cabina. Para ello se utilizan cinturones de seguridad que fijan a los pasajeros al asiento. No obstante, los sistemas de tensado modernos dejan a los pasajeros suficiente libertad de movimiento. Por otro lado, en caso de choque, el cuerpo solo puede volcarse mínimamente hacia adelante. Importante es que el cinturón pueda ajustarse a los diferentes tamaños de cuerpo. También el reposacabezas debe poder ajustarse a la altura adecuada, que es la mitad de la cabeza, aumentando la seguridad en los vehículos. Un gran adelanto fue el airbag, o saco de aire. Es la última novedad en cuanto a la seguridad en los vehículos. 2 o más airbags son ya el equipamiento estándar en numerosos modelos.
Mientras que el cinturón asegura todo el cuerpo, el airbag protege sobre todo el tronco y el rostro de los pasajeros. Los airbags laterales son importantes en caso de choque de costado. Así, el cinturón de seguridad y el airbag se complementan. El airbag protege la cabeza y la parte superior del cuerpo. El cinturón evita que el pasajero sea lanzado de su asiento. Pero lo más importante es evitar las colisiones. Un automóvil es más seguro cuanto más prudente sea el conductor, y ello puede entrenarse en cursos especiales. Es normal, todos los años, sobre todo en invierno, que mucha gente me pregunte cómo se hace para manejar con niebla. Y ya en realidad le digo, mire, yo no sé. Cuando los aviones no salen con niebla, no sé, profesor, con el auto, porque sí. Definitivamente, a veces es la ansiedad de algún tipo de inquietud, compromiso con hora de llegada, que decidimos salir igual porque pensamos que nosotros vamos a ver bien y que no nos va a pasar y que vamos a andar unos kilometritos nada más con niebla y después vamos a encontrar el claro y el sol y todas las cosas favorables que nos imaginamos. Pero la historia dice otra cosa. Y a veces pasa siniestros que realmente son impresionantes. Y pasó alguna cosa hace un tiempo atrás. Y pasó hace un tiempo atrás y fue en Mariscala. Un lugar en Mariscala donde hay un centro, digamos, mini centro comercial fundamentalmente de restaurantes o mini restaurantes, comida rápida, que está ahí al costado de la ruta, en un lugar donde hay un descanso para entrar y para parar naturalmente, un poco de combustible ahí a la derecha, definitivamente algo que es muy concurrido por camioneros y por mucha gente que recorre, que para, de repente en Mariscala, que estamos hablando de 45 de kilómetros, 160 aproximadamente, 170 por ahí, y que divide la mitad, algunos en 100 kilómetros antes de llegar a 33, otros en la casi la mitad del camino de llegar a Melo. Definitivamente es un lugar muy concurrido. Pasa, y hace muchos años, un siniestro realmente de proporciones impresionantes. Tan impresionante que realmente ameritó que fuéramos con la cámara hasta allá, a ver, a conversar un poco con la gente, a recoger algunas imágenes de algo que costó la vida a mucha gente. Las imágenes son realmente impresionantes, pero a veces es bueno mostrar las cosas como pasan y de qué manera vale la pena respetar cuando decir, cuando no veo, no voy, y no arriesgar cuando no hay razón para hacerlo, y que fundamentalmente, como dice aquello, es viejo, como el mate mismo, es más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Vamos directamente a aquel siniestro de Mariscala, que hace mucho tiempo pasó, pero es inolvidable. Hace pocos días atrás, un choque impresionante que conmovió a la opinión pública. Fue allá en la Ruta 8, en Mariscala. Varios camiones, una camioneta, un auto, algunos muertos. Realmente nos quedó la duda. ¿Qué fue lo que pasó? Además de la niebla, que muchos dicen por culpa de la niebla, yo digo por culpa de los que iban manejando y se encontraron con niebla, que es otra historia totalmente diferente. Hasta allá fuimos. Ese día también había niebla. Bueno, y recogimos el informe. Solucionar con uno de los nuestros. Y por arriba ahí vos está bien apretado, ¿no? No muevo, yo no. No quiero tocarte la pierna para nada, loco. No, usted a mí no me siente, usted trata de sacar las cosas. Que no hay manera, loco. ¿Y qué cosa querés sacarlo vos? ¿Cuánto podamos? Hace la respiración, yo te entiendo, pero no sé ni cómo. Es difícil. Hola. Buen día. Decidí ir a Mariscala. Quería investigar qué es lo que había pasado con aquel accidente múltiple, con aquel también lamentable saldo con dos
personas que fueron a ayudar y que murieron en el accidente. Un día cualquiera, un día en la ruta 8 de mañana, eran ahora las 10 de la mañana y mucha niebla. Niebla de Villa Serrana hasta Mariscala, prácticamente unos 40 y algo de kilómetros, que se hicieron un poco difíciles, pero que de cualquier manera pudimos documentar para que ustedes tuvieran una puesta en escena más o menos simulando aquel día. Cuando llegamos, lo primero que quería ver era la salida de Mariscala y la entrada a Mariscala, lugar donde se produjo el accidente. Ahí me encontré con un amigo que no fue testigo presencial, pero sí que colaboró con mucha gente para tratar de solucionar y dar una mano en el problema. Venía el camión del arroz, que venía cargado de arroz, entró acá y lo tocó el otro que venía atrás de él. Y bueno, y el muchacho del auto que falleció, y paró con la camioneta para si había pasado algo, si auxiliarlo, si se han lastimado. Entonces venía el otro camión de allá que venía muy alto a velocidad, según lo que vieron, y embistió todo. Incluso el hombre del auto le cruzó por arriba la camioneta, quedó bajo la camioneta, fallecido. O sea que venía un camión de 33. Dos camiones venían. Y si el de atrás embiste al que quería entrar en Mariscala. Y otro que venía saliendo de leña, que también tocó el otro. O sea, un camión que venía hacia 33. El camión que venía hacia 33 fue el que metió todo el desastre, que fue el que chocó todo. Ese fue el que arrió todo. Sí. Ese juntó todo. Sí. Los camiones acá se tocaron, pero no pasó nada, se habían tocado nomás. Y estaban todos bien, no había pasado absolutamente nada. Pero entonces cuando vino el camión que venía de la zona de Montevideo para rumbo a 33, ese fue el que barrió todo. Ese llevó todo involucrado. Agarró todos los camiones y metió el auto y la camioneta bajo los camiones. Pude corroborar que la salida de Mariscala hacia el este era una salida muy amplia y muy cómoda. Solamente un cartel de ceda al paso que naturalmente decía cuidado por aquellos que venían transitando por la ruta 8. Pero curiosamente, donde se produjo el accidente, una entrada muy angosta que era prácticamente obligaba a aquellos que venían hacia la capital del país a doblar prácticamente en ángulo recto. Eso fue la razón del accidente. Una disminución demasiado violenta dentro de la niebla. El conductor no debió hacerlo. Se olvidó que atrás podía venir alguien. Se olvidó que en sentido contrario podía venir otro. Y se produjo la colisión. El inspector general Avero también dio su opinión con respecto a este tema. Se dieron un montón de cosas. Esa gente, los samaritanos que fueron a ayudar a los otros fueron los que fallecieron. Evidentemente que tampoco hay una vía que pueda usted evacuar, es decir, que pueda salir, arrimar, no hay una banquina en ese lugar, que es la falta de experiencia y bueno, lamentablemente sucedió lo que sucedió. Pero en realidad ahí lo que actúa es la gente como prevé ese tipo de situación. Si no se ve, es como bien dice usted, en los aeropuertos no parten los aviones. Tiene que salir afuera de la ruta, estacionar y ponerlos pica pica. No tiene otra solución. No puede estar manejando con una visual de 2 metros hacia adelante y yendo a 40 kilómetros por hora. No evade nada. Y bien, ahí Mariscala ese día perdió la tranquilidad. Un gran error, como lo definí en todo momento. Un error general. Nadie debió entrar a la niebla como si tal cosa. Nadie debió seguir a la misma velocidad que venía, pensando que adentro no había nada. Y los que venían los autos y fueron a dar una mano, tampoco debieron bajarse a dar una mano sin pensar que dentro de la niebla podría venir otro y en la misma situación. Bueno, finalmente lo que pasó, sus autos fueron atropellados, ellos también, los autos fueron metidos debajo de los camiones que estaban ya chocados y detenidos en la ruta. Definitivamente es un desastre. Entre la recorrida que hicimos, nos fuimos por allá, nos fuimos a un canal de cable de Mariscala, canal del amigo Gonzalo Hernández, que realmente nos ha dado muchísimas manos en más de una oportunidad, y nos encontramos con la gentileza, entre otras cosas, esto ahí se llama Mundo Cablevisión. Nos encontramos con Jorge García, que era quien había recogido una cantidad de imágenes en el momento del rescate, en el momento del accidente mismo, y también a Luisa Bordón, que realmente fue el contacto para que nos trajéramos las imágenes a Montevideo. El tema fue triste. La culpa, como dije antes, lo antiguo de la entrada, la niebla,
que hizo que los conductores cometieran un grave error. El resultado de muerte es lo más lamentable de esta historia. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Como les dije al principio, es el programa 598. Faltan 2 para 600 y lo estoy esperando con ansiedad. Este fue un programa muy particular, pero lo que pasa es que a veces nos ponemos a pensar en las cosas que hemos hecho y naturalmente las que nos quedan para hacer. Pero en la historia tenemos muchos argumentos que son ricos, fundamentalmente en ejemplos, no en imágenes. No queremos ser duros y mostrar algo que pasó una desgracia, pero sí algo que a lo mejor puede ejemplarizar, que puede hacer que alguien piense un minuto más y diga: con niebla no voy, y vemos estas imágenes que fueron tremendas. Pero por otro lado, vemos la frescura de los niños y de la juventud que hicieron una demostración espectacular, dando consejos a los mayores, al tránsito en general, a todo el mundo, a la sociedad toda, para tratar de circular con la mejor seguridad y mejorar la calidad de vida para todos. Esto es lo que vimos. Vimos el esfuerzo de los maestros, la participación, y hablo de lo que vimos antes de Guichón, 5.000 habitantes, lo dije también en su momento, más este tema en el que estamos acá al final. Estuvimos un rato recordando algo con Arturo Borges, el pelado Arturo Borges, el amigo, desaparecido este año lamentablemente, y lo extrañamos y lo echamos mucho de menos, fundamentalmente por amigo y por su calidad periodística y humana, que era de destacar. Y bueno, en aquel momento hicimos un programa cuando empezábamos en la televisión juntos, Tiempo de Reacción. Teníamos muchas ilusiones y bueno, definitivamente fue un comienzo con media hora en la televisión nacional. Bueno, las cosas pasan, el tiempo también. Nos vemos dentro de 7 días, una vez más con Seguridad Vial. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos.